Todo esto viene en un momento donde la ciudad se está transformando y hay un interés por potenciar ya el efecto Guggenheim, que ha sido muy importante, y se crea este proyecto donde se van a levantar hitos arquitectónicos con arquitectos conocidos en la esfera internacional, y también se han invitado a algunos artistas también de importancia para que coloquen obras allí. Por otra parte, se convoca un concurso ya para artistas más de la zona que puedan realizar obras en ese lugar. Esto es 1996 y me presento al concurso y soy ganador de uno de los proyectos. Planteo un proyecto de intervención donde en principio había unas directrices que hablaban del paseo de la memoria y seguramente había una intencionalidad de que los hitos que allí se levantasen que hablasen un poco del pasado, ese pasado glorioso, entre comillas, industrial del Gran Bilbao. Bueno, era una opción, yo cogí una opción, si queréis, más desde una mirada, digamos, más de lo que a mí me iba o a mí más me interesaba en ese momento. Bueno, en esa especie de dinámica en la cual yo me planteo, cojo como referente el Kaiku, ese objeto de madera del Pirineo Navarro, o sea que de alguna forma el paseo de la memoria, me voy a la memoria, más una memoria más etnográfica, más cultural, quizás más, para mí, un poco más vital, con una abstracción de ese objeto que es bastante, tiene una oquedad porque es un contenedor. Construyo un objeto cerrado y utilizando dos elementos que además hay una cuestión que a mí me interesa mucho y que de alguna forma encaja en el título Sitios y lugares y a la vez en Paseo de la Memoria, pues hago esa traslación y realizo un proyecto que en un principio pretendía ser una hibridación entre lo arquitectónico y lo escultórico. Planteé debajo de esos elementos, de esas dos grandes piezas cerradas, una especie de base subterránea, por así decirlo, a modo de cripta, donde se podía acceder y, mediante una luz, mediante un pavimento de vidrio, que se pudiese usar tanto de noche o de día como utilizando la potencia de la luz, ¿no? Tanto iluminando desde el interior o iluminándose desde fuera. Esto por problemas del desarrollo del parque y casi siempre por problemas presupuestarios, pues esta idea hay que descartarla y al final lo que hago es plantearme la escultura de alguna forma de lo que sobresale del suelo, sería la parte externa. Con lo cual, bueno, recupero más bien la escultura como hito tradicional, como elemento referencial y de alguna forma renuncio a esas cuestiones que en el proyecto podemos apreciar. Transcurre un tiempo, entre el 2001 y el 2002 se construye la pieza y son unos objetos realmente de gran peso, de gran envergadura, y hay una cimentación que soporte eso. Además esa zona es zona de marisma donde hay que llegar a un asentamiento de roca y a partir de esa cimentación se empieza mediante un sistema de encofrado de madera, a realizar los elementos, en este caso las formas troncocónicas, que van a ser las que van a definir las dos piezas. Son dos piezas exactamente iguales, una va tumbada, la otra va de pie, y que responden a las premisas que se han planteado ya en el proyecto inspiradas en el Kaiku, pero tratadas desde un planteamiento muy formal, muy geométrico, ya que todo el arma interior es de hormigón armado, y bueno, se empieza a realizar todo lo que sería la fase de la cimentación y el hormigonado.
Y una vez que ya están los hormigones realizados, las dos piezas, una en el sitio concreto y la otra un elemento que después va, mediante un sistema de grúas, va a haber que desplazarlo desde donde hemos hecho la pieza a la pieza tumbada, la que va tumbada hay que desplazarla y colocada junto a la otra. Una vez realizada el hormigonado, con todo el encofrado y demás, viene la fase del revestimiento. Bueno, esto es un procedimiento bastante artesanal que lo llevo adelante, lo hago yo con mis medios, en mi propio taller, manteniendo de alguna forma el color de la propia arcilla y en el otro mediante un sistema de carbonación dándole el tono negro. Y en esta fase del revestimiento ha habido una serie de cambios desde el primer proyecto hasta el final, y finalmente se adopta por un tipo de revestimiento que va a ser el que le va a dar la identidad de alguna forma a la pieza, que van a ser unos círculos. Retomo de alguna forma esa tendencia a resolverlo con un procedimiento cerámico y va a ir recubierta totalmente de piezas circulares de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, uno de los kaikus totalmente negros y los otros en rojo. Una vez colocadas las piezas, tanto las rojas como las negras, luego llevan una unión de una con otra, pues con un material que es un tono cercano, próximo, pero distinto, tanto en textura, en calidad, como en color, ¿no? Entonces, este es el tono que irá para las piezas rojas y esta especie de tono grafito, y será el que rellene los huecos que dejan las baldosas negras. Esto es un poco el elemento final. Una vez el revestimiento, lleva todo lo que es el recubrimiento del material que une todas las piezas y la pieza estaría acabada. Por problemas de iluminación, de ciertas cuestiones de encuentros con el pavimento, y nos encontraríamos ya con la pieza concluida en el 2002. Yo entonces estaba trabajando mucho con objetos cotidianos, ¿no? Hablando de su presencia, de su uso, a veces como cuando los objetos dependemos tanto de ellos muchas veces que creamos esos vínculos de identidad, ¿no?, a través de los objetos. Y objetos cotidianos es un mundo que en ese momento me interesaba, y entonces cogí esos objetos que no eran personales, sino que más bien pertenecían al mundo de los sueños, incluso de un territorio, ¿no? En este caso de la cultura pastoril, ¿no?, del Pirineo navarro. Por supuesto, hay una transformación de tamaño, de escala, ¿no? Pero quizás este sería una de las cosas que más me interesa y que de alguna forma más se han mantenido como válidos para mí. Otro aspecto que también, que lo he comentado, es la escala, en la relación de escala con el entorno. Ese tamaño que en un principio casi me pareció excesivo, demasiado grande, pero que con el tiempo cobró vida en un tamaño adecuado cuando ya el parque se ha desarrollado, la vegetación y demás, y donde ese equilibrio entre el uso de la pieza o
los usuarios, ¿no? De los paseantes que pasan, y que de alguna forma esa relación de las dos piezas, cómo se vinculan a través de las asas, ¿no? De las asas del kaiku, y que se puede pasar por debajo o transitar en torno a ellas, me parece que tiene una escala, diría yo, que acertada, ¿no? Y la gente, digamos, que hace uso de ella, ¿no? Y eso me parece también importante, ¿no? Ya no los ve como el icono, como el referente del kaiku tradicional, tal y como está tratada, la ve como algo más contemporáneo. Una de las cuestiones más complejas de trabajar en el espacio público tiene un problema, ¿no? Que no lo tiene la obra que puedas hacer en el estudio, ¿no? En el estudio tú trabajas por impulsos como muy vitales y no te sometes a ninguna regla. Haces lo que te apetece, lo que puedes, lo que necesitas. Y esa necesidad hace que muchas veces pongas demasiado énfasis en cuestiones que son secundarias, que tú las vives igual como una prioridad y que, como diría Woody Allen, comedia es igual a drama más tiempo. Pues en esto del arte sucede algo parecido. Uno a veces hace sus obras y pone tanto que al cabo de 2 años esas obras están agotadas. ¿Qué pasa? Que, bueno, tú no las expones más, incluso las puedes destruir, no pasa nada. Pero una obra en el espacio público queda ahí, esperemos que de por vida, o al menos por mucho tiempo. Ese será un síntoma de que la pieza interesa, ¿no?